Hola, ¿qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, vamos a seguir platicando del libro de los mediums del maestro Allan Kardec. Platicábamos de la encarnación. ¿Cómo sabemos que ya se llevó a cabo de manera definitiva? Bueno, esto sucede cuando el niño ya respira. A partir de la concepción de ese espíritu que se asignó para animar el cuerpo de ese bebé, obviamente se va aproximando el día del nacimiento. El espíritu va a estar en un estado de turbación. ¿Por qué? Porque está unido al cuerpo que está próximo a nacer. Entonces no tiene conciencia de sí mismo y por consiguiente pues no puede el espíritu ser evocado, no puede el espíritu ponerse a responder todo lo que tú le quieres preguntar. Un espíritu que es embustero podría tomar el lugar de una persona viva que fuera evocada, y nos dicen que sí, que sucede con mucha frecuencia, porque cuando una intención no es pura, pues obviamente los espíritus lo saben. Entonces quien está evocando no está haciendo las cosas con recogimiento, no tienen una buena intención y por lo tanto pues pueden ser víctimas de este espíritu embustero. Y eso es algo que sucede con mucha frecuencia, pero la evocación que hacemos a las personas vivas normalmente es por un tema psicológico, ¿sí? Es conveniente que nosotros la hagamos únicamente si es instructiva. Si no, no se metan en eso, mejor. Muchas veces sí da resultado la evocación a esos hermanitos que están desencarnados, pero no es necesario que estemos dando pie a que los espíritus embusteros estén haciéndose pasar por ellos, porque simplemente estamos perdiendo el tiempo. Hay que ver, hay que analizar, y si a eso le sumas que tú no tienes buenas intenciones, pues obviamente a los espíritus no los puedes engañar. Ellos nos leen como libros abiertos, ya lo habíamos platicado antes. Cuando nosotros hacemos la evocación a una persona viva, no siempre va a presentar inconvenientes, no siempre va a estar exenta de peligros. Depende de las condiciones en las que esta persona a la que estamos evocando se encuentra, porque si estuviera, por ejemplo, enferma, pues la evocación lo único que haría sería agravar sus padecimientos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando queremos hacer esto. ¿En qué casos presenta más inconveniente la evocación de una persona? Nosotros no debemos de evocar a niños que son de tierna edad, ¿sí? A las personas que están enfermas de gravedad o a los ancianos que tienen una salud delicada, porque el cuerpo es débil y nosotros cuando estamos haciendo esa evocación, pues simplemente los estamos debilitando más. Esa brusca suspensión de facultades intelectuales durante el estado de vigilia también podría ser peligrosa en el momento en que la persona necesite tener toda su atención. Por eso no debemos de estar evocando a las personas cuando están despiertas. Cuando estamos haciendo la evocación a una persona que está viva, experimenta su cuerpo el cansancio, se cansaba. ¿Qué era lo que sucedía? O sea, una persona que se encontraba en un estado en el que el cuerpo se cansaba, pues obviamente respondió a modo de pregunta. Mi espíritu es como un globo cautivo sujeto a un poste. Mi cuerpo es el poste que se encuentra estremecido por las sacudidas del globo. Puesto que la evocación de personas vivas puede presentar inconvenientes, sí, porque se realiza sin precauciones, ¿no habrá peligro cuando se evoque a un espíritu del cual no se sabe si está encarnado y que podría no encontrarse en condiciones favorables? Y nos dicen que no, que las circunstancias son las mismas, porque ese espíritu va a acudir si se encuentra en condiciones para hacerlo. Si no, pues no, porque si no tiene el permiso de Dios para acudir a esa evocación, pues obviamente el espíritu no lo va a hacer. ¿No es dicho ya que antes de hacer una evocación debemos de preguntar si es posible? Primero debemos de preguntarle al hermanito protector si podemos hacer la evocación. Si el hermanito nos dice que no, no debemos de neciar, debemos de entender que nos están diciendo que no y no se hace la evocación.
porque si nosotros lo hacemos y la persona está enferma, pues la debilitamos. No debemos de hacer las cosas sin el permiso, porque entonces nos estamos exponiendo a que espíritus embusteros pues se aprovechen de nosotros. Cuando los momentos que son más inoportunos, experimentamos un irresistible deseo de dormir, ¿no se deberá al hecho de que estemos siendo evocados en algún lugar? O sea, que estás despierto y de repente te da sueño, te está dando muchísimo sueño y no sabes ni por qué. Y nos dicen que sí, que podría ser, pero que la mayoría de las veces es un efecto físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo pues tiene esa necesidad de descansar, o porque el espíritu tiene la necesidad de andar libre, y entonces por eso tu materia empieza a experimentar mucho sueño. O sea, no nada más es porque te estén evocando. Hay una conocida, nos cuenta el maestro Kardec, que dice que ella evocó a su nieto que dormía en el mismo cuarto. La identidad se comprobó porque vieron cuáles eran las expresiones que normalmente utilizaba el niño, y entonces por la forma en la que él narraba se dieron cuenta de que realmente había sido lo que, o sea, quien él decía ser, o sea, el niño pues. De pronto la mano del médium se detuvo en medio de una frase, sin que fuera posible obtener nada más. En ese momento el niño, despierto a medias, se dio vuelta en la cama varias veces. Poco después se quedó dormido y la mano del médium comenzó a moverse otra vez para seguir la comunicación. Como el niño se estaba despertando, por eso se interrumpió esa comunicación que el chiquillo estaba dando. La evocación de personas que hacemos cuando están vivas tiene que tener condiciones adecuadas. Tenemos que demostrar de manera irrefutable la acción diferenciada del espíritu y del cuerpo, ese principio inteligente que es independiente de la materia. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y también les voy a platicar un poquito acerca de lo que es la telegrafía humana. ¿Cómo es que dos personas se evocan recíprocamente, podían transmitirse pensamientos y comunicarse? ¿Es posible que suceda esto? Y nos dicen que sí, que eso es la telegrafía humana, cuando dos personas se transmiten pensamientos y se pueden comunicar entre ellos. Y nos dicen que sí, que esto va a ser un medio universal en la comunicación, porque hay personas que ya lo practican. No todas lo hacen, pero hay personas que lo hacen, y es necesario que nosotros nos purifiquemos para que nuestros espíritus se puedan desprender de la materia y así podamos hacer las evocaciones en nombre de Dios. Hasta entonces, la telegrafía humana será circunscripta a las almas selectas y desmaterializadas que muy raramente se encuentran en la tierra debido al estado actual que habitan en ella, porque sabemos que la tierra es un mundo de expiación y pruebas. Venimos aquí a aprender, venimos aquí a depurarnos, entonces pues obviamente venimos a desmaterializarnos. Tenemos que tener eso muy en cuenta. Es muy importante el modo en el que nosotros nos ponemos a formularle preguntas a los espíritus. No solamente la forma en que tú haces la pregunta, sino también el fondo. La forma, ¿por qué? Porque esas preguntas tenemos que redactarlas con claridad, debemos de darnos a entender, debemos de ser muy precisos y debemos de evitar giros complejos. También es importante el orden. ¿Para qué? Para que tengamos una secuencia a la hora de dirigir las preguntas. Debemos de saber objetivamente qué es lo que queremos y en base a eso ir armando las demás preguntas, pero pues todas deben de tener relación una con otra y debe de estar todo muy claro. Cuando el tema requiere una serie de preguntas, es esencial que se haga un método para que una derive de la otra de una manera natural, ¿sí? En ese caso, lo que va a suceder es que el espíritu te va a responder más fácilmente, va a tener mayor claridad. ¿Por qué? Porque todo está hecho bien elaborado, bien cuestionado. Siempre debemos de preparar esas preguntas que le vamos a hacer al espíritu por anticipado, salvo aquellas en que las circunstancias determinen y que podrían ser intercaladas en el mismo momento de la reunión.
Sí, de repente estás en la reunión y se te puede venir una pregunta a la mente que no tenías programada, eso puede suceder, pero nos dicen aquí que lo mejor es que nosotros ya tengamos por escrito qué es lo que queremos saber, qué es lo que queremos preguntar, porque si nosotros ya lo tenemos más claro, obviamente a la hora de hacerle las preguntas al hermanito, ya él te va a contestar como dijeron hace un momento, con más claridad, ya te lo van a contestar con más precisión. Y si por alguna razón te llega a surgir una pregunta ajena o una pregunta, digamos, de improviso que no tenías planteada, bueno, pues la puedes hacer, pero no es lo mismo que te surja una pregunta a que quieras hacer todo un montón de preguntas que no hay ni siquiera una secuencia entre ellas y que no es natural que una se desprenda de la otra. Sí, es más complejo. Al margen de que la redacción debe de ser más correcta, si nosotros lo hacemos con calma y tenemos el tiempo para hacerlo, para redactarlo, para analizar qué es lo que vamos a preguntar, pues es mucho mejor. Debemos de notar que con mucha frecuencia el espíritu responde por anticipado a ciertas preguntas. Y esto es porque el espíritu ya las conocía, porque tú estás haciendo tus preguntas y los espíritus, recordemos que nos están viendo, nos están analizando y a lo mejor en ese momento no te está contestando, pero él ya conoce las preguntas, entonces va a ser muy fácil a la hora de contestarte porque él te vio cuando las estabas elaborando, ¿sí? En cuanto al fondo, la pregunta exige una atención que es todavía más seria. ¿Por qué? Porque lo que provoca una respuesta que sea verdadera o que sea falsa es muchas veces la naturaleza de la pregunta. Hay asuntos acerca de los cuales los espíritus no pueden o no deben de responder por motivos que ignoramos y entonces no tiene caso que sigamos insistiendo. ¿Por qué? Porque si el espíritu no te puede contestar, te estás exponiendo a que el espíritu de luz se retire y llegue cualquier otro ser a quererte mentir, ¿no? Cuando es preciso evitar por sobre todas las cosas las preguntas hechas con el objetivo de poner a prueba la perspicacia, se dice que cuando algo existe, los espíritus deben de saberlo. Si vosotros también conocéis algo o si disponéis de vuestros propios medios para comprobarlo, precisamente por eso los espíritus no se van a tomar el trabajo de responderlo. Nuestra desconfianza los ofende y no se obtiene nada satisfactorio. Debemos de saber que si estamos hablando con espíritus de luz, debemos de analizar el tipo de comunicación y no tenemos por qué tener desconfianza si lo estamos haciendo con oración, con recogimiento, porque estamos viendo el tipo de lenguaje, la forma en la que se comunica. No tendrías por qué tener lugar las dudas. Todo el tiempo tenemos ejemplos entre nosotros porque los hombres que son superiores, que son conscientes de sus méritos, se divertirían al responder las preguntas tontas con las que se intentara someterlos a un examen como si fueran estudiantes. El deseo de conquistar adeptos no constituye para los espíritus un motivo para que satisfagan la vana curiosidad, nos dicen. Ellos saben que tarde o temprano la convicción llegará y los medios que emplean para lograrla no siempre son los que nosotros suponemos. Podemos imaginar a un hombre que es importante, que está ocupado de cosas que realmente son útiles, que son serias. Imaginemos que este hombre está siendo hostigado por las preguntas de un niño y tiene una idea de lo que debe de pensar. El niño tiene una idea de qué es lo que el espíritu debe de pensar acerca de esas necedades cuando nosotros estamos causando fastidio, porque estamos duro y dale con lo mismo y estamos aferrados y a fuerzas queremos una respuesta. Bueno, pues no debemos de hacer eso. Aquí nos dicen que no. ¿Por qué? Porque entonces las informaciones que obtenemos no son útiles, no son serias, porque estamos importunando. Los buenos consejos obviamente siempre van a venir de espíritus buenos, pero ellos responden con mayor o menor precisión según los conocimientos que el espíritu posee. Recordemos que no porque ya estamos desencarnados, pues tenemos todo el conocimiento. Según el interés que tienen por nosotros, el afecto que nos profesan y por último, el objetivo que nos proponemos, la utilidad que ven en lo que les solicitamos,
Si nosotros consultamos exclusivamente por qué los consideramos más capaces que otros para informarnos mejor sobre las cosas de este mundo, no habrán de dispensarnos mayor simpatía. Entonces nosotros vamos a entender que esas apariciones van a ser breves y que la mayoría de las veces, según el grado de perfección que tenga cada espíritu, van a manifestar su mal humor, pero tiene que ver con el grado de elevación que tenga el espíritu, ¿sale? Si es un espíritu de luz, pues obviamente no te va a manifestar una incomodidad o algo negativo. Hay personas que opinan que es preferible abstenerse de formular preguntas a los espíritus y que es mejor esperar a que ellos nos den la enseñanza, que ellos nos impartan una enseñanza sin que nosotros la provoquemos, pero los espíritus nos brindan instrucciones espontáneas que tienen elevado alcance y que no se deben despreciar, porque hay explicaciones por las que tendríamos que esperar largo tiempo y si no fueran solicitadas, imagínense cuánto tiempo tendríamos que esperar. Las preguntas que nosotros hacemos deben de tener una enorme utilidad porque lo vemos desde el punto de vista de la instrucción. A los espíritus de luz les interesa instruirnos. Y si ellos nos están dando información instructiva, pues tenemos que aprovecharla. Tienen además ellos otra ventaja, que contribuyen a desenmascarar a esos espíritus que son embusteros, que más pretenciosos que sabios, raramente van a superar la prueba de algunas preguntas que se les plantean con una rigurosa lógica, mediante las cuales van a retroceder hasta sus últimos momentos, ¿no? Puesto que los espíritus en verdad que son superiores no tienen nada que temer de semejante control, son los primeros en generar explicaciones sobre los puntos oscuros. Los otros, por el contrario, son temerosos de tener que vérselas con antagonistas más poderosos y obviamente ellos van a tomar ese cuidado, esa precaución para poderlos evitar. Por eso se recomienda a los médiums, a quienes desean dominar y a los cuales tratar de imponer sus utopías, que se abstengan de controversias respecto de las enseñanzas. Bueno, hermanitos, hasta aquí le vamos a dejar y en el siguiente video vamos a seguir platicando del libro de los médiums del maestro Allan Kardec. Vamos a platicar sobre las preguntas que agradan o desagradan a los espíritus.